Hola, estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, asignado a la materia Delitos en particular uno. Hoy vamos a tener el tema de robo, un análisis con respecto al Código Penal Federal, donde estableceremos las características de este delito, los elementos del tipo y algunas cuestiones de ejemplos para que tenga, digamos, una observancia general, un análisis general de lo que respecta a este tipo penal. Bien, iniciamos. Bien, para tener con un poco de precisión, conforme al Código Penal Federal, en el artículo 367, establece una definición legal de lo que es el delito de robo. Bien, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Entonces, vamos a empezar a analizar por partes este delito. Bueno, primero nos habla de una acción. Esta acción es apoderarte, o sea, que lo tengas contigo, ¿sí? Y esa cosa es un mueble, es un objeto que tiene movilidad, ¿sí? Pero ese objeto es ajeno. Y además es sin derecho y sin el consentimiento de la persona que puede disponer de ella, que puede ser el propietario o alguien que se lo prestó al propietario, por ejemplo. Y esto, pues, conforme a la ley. Es importante, mucha gente, luego los personajes que se dedican a realizar actos delictivos, piensan que van y se roban un auto, ¿no? Y el auto, pues no es el dueño, pues dicen, esto es que no es robo porque no es el dueño. No, el que tiene ese derecho de uso, pues tiene autorizado por parte del propietario el uso del vehículo, entonces, por lo cual se sigue considerando robo, ¿sí? Porque en ese momento, pues, se está apoderando de una cosa que es ajena, que no es el propietario, que no tiene ese derecho y mucho menos tiene el consentimiento de la persona. Entonces, estas son las características de manera general y ahorita vamos a ver cuestiones en particular de este delito. Bien, ahora, se desprenden esos elementos, como ya lo comentamos, pero para tener una amplia definición de lo que es el tipo penal, pues estamos hablando de un apoderamiento, como les comentaba, una cosa ajena, un bien mueble y la falta de derecho, esta ausencia del consentimiento del propietario o poseedor legítimo. Ojo con esto, si alguno de estos elementos que acabamos de mencionar faltara, que no existiera apoderamiento, que no sea una cosa ajena, que no sea un bien mueble. Por ejemplo, hay bienes inmuebles que son los que no se mueven. Un bien inmueble no podemos hablar de un robo cuando estamos ante un bien inmueble. Es un objeto que no se puede mover. O que falta derecho, o que si exista un consentimiento del propietario, donde falte uno de los elementos que acabamos de mencionar, el delito de robo no se configura, no sería delito. Y bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido ante este tipo penal? Pues es el patrimonio, ¿sí? Este es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con un valor económico pertenecientes a una persona. O sea, el delito de robo protege el bien jurídico que es el patrimonio, ¿sí? Obviamente que está prohibido el robo, ¿sí? El derecho penal sanciona el robo porque implica una afectación directa al patrimonio mediante el desapoderamiento ilícito de los bienes muebles. O sea que una persona no puede andar quitándole a otra persona cosas que no le pertenecen, ¿sí? Ahora, para que exista robo, debe de acreditarse todos los elementos que acabamos de mencionar. Una cosa son los elementos y otra cosa es acreditarlos. Bien, ¿cómo se acredita el apoderamiento? Bueno, pues esto consiste que en el sujeto activo, quien es el que actúa, el que es actor o partícipe del delito, obtiene el dominio de esa cosa. O sea, ya la tiene en su esfera, ya la tiene en su círculo, ya lo tiene en las manos, ¿no? Por ejemplo. Y no basta con que intente tomar el objeto, ¿sí? Es necesario que llegue a tenerlo bajo su poder, o sea, bajo su, o sea, a su lado, ¿no?
Dispone que se considera consumado este delito desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando posteriormente la abandone o se desapoderado de ella, ¿no? O aquí es bien importante porque muchos también personajes que se dedican a hacer actividades ilícitas, sobre todo con el robo, piensan que se lo roban y después van y durante la persecución, por ejemplo, van y lo tiran y ya, no, pues lo tiró, no es robo, no, no, sigue siendo robo, aún lo abandone o sea desapoderado de ella, sigue siendo robo. Hablamos de cosa ajena, que es un objeto que debe pertenecer jurídicamente a otra persona, ¿sí? No puede existir el robo sobre una cosa propia, no te puedes presionar, me autorrobé porque agarré mi cosa, es robo, no. Salvo las cosas que la ley equipara al robo, ¿no? Muchas personas, a mí me han llegado casos, ¿no? Por ejemplo, que llega la persona y dice, es que, ¿qué crees? Un amigo me prestó el carro y no se lo pude regresar a tiempo, va a mi casa, y se lleva el vehículo. O sea, yo tengo la propiedad, y yo lo tengo, sí, está bien, tú tienes la propiedad, pero es legítima. O sea, tú puedes decir que te lo prestó, pero al fin de cuentas, él es el propietario. Entonces, ahí, por ejemplo, no se configura el robo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bien inmueble es algo que se mueve. El objeto material debe ser un bien susceptible de trasladarse de un lugar a otro. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero, automóviles, celulares, computadoras, joyas, mercancías. Entonces, ejemplos de lo que son bienes muebles, que son los que se configura dentro de lo que es el delito de robo. Ahora, sin derecho, este elemento del tipo, el sujeto activo carece de autorización legal para disponer del bien. Aunque tenga acceso físico al objeto, si no tiene derecho para apropiárselo, puede actualizarse el delito. Esto es de que puedes tenerlo de frente, por ejemplo, hay mucha gente que, ay, me voy a llevarme el carro, ¿no? Pues no se va a enojar, no me va a decir nada, pues si no fue con el consentimiento de la persona, sigue siendo robo. Ahora también, pues, no existe el consentimiento, la conducta debe realizarse sin autorización del propietario o de quien legalmente puede disponer del bien. Y ha habido muchos ejemplos en este caso. Por ejemplo, alguien que le cae mal a otra persona, le dice, ten, llévate mi carro, ¿no? Por ejemplo, y de repente, pues lo detiene, oye, ¿qué quiere estar reportado como robo? Oye, pero si me lo prestó, eso es lo que se te tendría que acreditar para que no estés ante ese delito, pero la gente maliciosa sí puede realizar ese tipo de acciones que también son ilícitas, pero pues mediante engaños, ¿no? O sea, que engañen a la persona. No, yo nunca se lo presté y él se lo llevó sin mi consentimiento. Con esa simple declaración se está configurando el delito de robo. Entonces, mucho cuidado si les prestan algo. Mejor que sea con testigos o algo para que no tenga ningún inconveniente. Ahora, cuando hablamos de elementos subjetivos, pues el robo es un delito doloso. ¿Sí? El autor reconoce que la cosa no le pertenece, que no tiene derecho sobre ella y obviamente no tiene el consentimiento del propietario, pero aún así decide apoderarse del bien. Entonces, para este elemento subjetivo se conoce que el robo es un delito doloso, ¿sí? También existe lo que es el robo equiparado, ¿sí? Contempla supuestos de la ley sanciona como robo, aunque no correspondan exactamente al concepto tradicional. Por ejemplo, el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia. Sucede cuando una persona destruye o se apodera de un bien de su propiedad que legítimamente se encuentra en poder de otra, que es una persona sin consentimiento. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando se meten en una casa y la destruyen. Obviamente, el que la destruye, pues no es el legítimo propietario y tampoco tiene el consentimiento, y ahí estaríamos hablando de un robo equiparado. Aprovechamiento ilícito de energía, también esto lo contempla el Código Penal Federal, en la cual establece que también constituye robo el uso sin autorización de energía eléctrica,
energía magnética, energía electromagnética, fluidos, medios de transmisión. Estos supuestos protegen los bienes intangibles que poseen un valor económico. La electricidad no la ves, no la puedes tocar, ¿no? Te puedes electrocutar, también energía magnética, por ejemplo, o medios de cables que transmiten algo. Pues obviamente el momento de que se aprovechen, ¿sí? De que te cuelgues de la luz, por ejemplo, de alguna energía, ¿sí? Eso está constituido como también, pues, como el robo, ¿sí? También es importante señalar que en el robo también está estipulado lo que es la comercialización de los objetos robados. El Código Penal también sanciona conductas posteriores al robo. Esto es, que se produce el robo y bueno, ¿qué pasa después? Bueno, si existe una acción de poseer, de adquirir, de que reciba, de que trafique, de que enajene objetos robados, pero ojo con esto. ¿Cuándo a sabiendo que es una procedencia ilícita? O sea que aquí todavía nos marca otro paso para poderse cumplimentar este tipo penal, que es la comercialización de objetos robados. Una persona puede vender un carro y a lo mejor ni cuenta se da que viene de un robo, que sea un robo. Entonces, al no darse cuenta, no se complementaría este tipo penal. Se va a cumplir cuando se llega a acreditar, sin duda razonable, que el objeto robado pues tenía conocimiento la persona que realizó la enajenación, que lo tenía, que lo adquirió, que lo reciba, que lo trafique. Además de todas esas acciones, tiene que tener conocimiento que es la de procedencia ilícita. Si no se llega a acreditar que esta persona tenía conocimiento de que era algo robado, pues no se tipificaría este delito. Ahora, también existe dentro del Código Penal Federal lo que es el robo de materiales radioactivos. Esto es muy importante. Existe material nuclear, combustible, material radioactivo, minerales radioactivos, fuentes de radiación. Esto es muy grave porque obedece al riesgo para la seguridad pública y también para la salud de la ciudadanía. Entonces, este tipo también de objetos tienen un artículo especial, este caso es el 368 quinquies, que se encuentra en el Código Penal Federal con lo que respecta a este tipo de cosas, como material nuclear, como ya lo comentamos, radiación y todo eso, también es una modalidad especialmente grave. Ahora, el robo se consuma cuando el autor tiene en su poder la cosa robada. Ahí ya se consumió el robo. Aunque inmediatamente después, ya lo habíamos comentado, lo abandone, lo pierda, sea detenido, le sea recuperado por la víctima. Este criterio es importante para distinguir en lo que es la consumación de la tentativa, una cosa que intente robar, por ejemplo, haga todas las acciones, eso se llama en la teoría del delito la intercriminis, que son los elementos preparativos para llevar a cabo la conducta ilícita, pues puede preparar todo y al momento que se quiera apoderar no lo logra, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hablar de una tentativa, pero cuando ya el objeto ya lo tiene la persona que no tiene ese derecho, que no tiene el consentimiento y que es una cosa ajena, en ese momento ya se consumió el robo. Si posteriormente lo abandona, lo pierde o se ha detenido, no sé, posteriormente sigue siendo robo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver en términos generales, conforme al artículo 370 del Código Penal Federal, cuál es la pena del delito de robo, porque esto va a depender del valor de lo robado, ¿sí? Y va a estar de la siguiente manera. Si el valor del objeto, ¿sí? No excede 100 veces el salario, por ejemplo, o ahorita ya conocido también como unidad de medida, pues es hasta 2 años de prisión, ¿sí? Y la multa que se va a ser hasta 1000 veces el salario. Ese es lo que manifiesta el Código Penal. Si excede más de 100, pero no de 500 veces el salario, la penalidad sea de 2 a 4 años de prisión y la multa de 100 a 180 veces el salario, ¿sí? Ahora, si excede 500 veces el salario, que esto ya sería más de esa cantidad,
la pena se eleva a de 4 a 10 años de prisión y una multa de 180 hasta 500 veces el salario. Esto es muy importante porque es el delito de robo. Ahora, aquí hay que hacer una connotación. Si el delito es con violencia, va a haber agravantes. Si utilizas un arma de fuego, pues también hasta sería otro delito, porque no nada más sería el robo, sino también sería la aportación ilegal de un arma de fuego. Y podríamos hablar hasta por tentativa de homicidio. Entonces, el que más exista más violencia va a estar más años en prisión, ¿sí? Bueno, también hay otro tipo de agravantes, como las que acabamos de mencionar, como por ejemplo cuando participan dos o más sujetos. Va a haber un agravante cuando exista violencia, acechanza, cualquier circunstancia que disminuya la capacidad de defensa de la víctima, y en estos casos la pena aumenta considerablemente dentro del delito de robo. ¿Sí? Ok. Bueno, dentro de este conjunto del robo se distinguen dos clases de violencia. ¿Sí? Una es la violencia física, que consiste en la fuerza material ejercida sobre una persona para cometer el robo. Esto es, que lo golpeen, que lo empujen, que lo inmovilicen. Y bueno, puede darse el caso de que también surja otro delito. Porque, por ejemplo, si lo golpean a la víctima, también sería el delito de lesiones. Y si dependiendo de esas lesiones, si ponen en peligro, estaríamos hablando hasta una tentativa de homicidio o también podría ser tentativa de feminicidio, que esto todavía agrava más porque eso es otro delito. Y también si lo llegan a inmovilizar y, por ejemplo, lo llegan a trasladar, estaríamos hablando de otro delito que sería privación ilegal de la libertad. Entonces, no nada más sería robo, sino también sería robo con agravantes y además privación ilegal de la libertad. Robo, agravantes más lesiones. Robo más tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio. Es todo un tema esto porque puede surgir a partir del robo otros delitos. Aquí muchos delincuentes piensan que, y digo porque los he tenido de frente y que me dicen, ay, es que no va a ser el robo, los golpes, un delito absorbe otro delito. No, eso no existe. Es un delito de robo y si hay lesiones, otro delito de lesiones y las dos tienen una punibilidad, ¿sí? Y se tiene que dar una pena por ambos. Si es tentativa de homicidio o feminicidio, también va una sentencia por esto y otra sentencia por el robo, y aparte va un robo agravado. Y también tenemos lo que es la violencia familiar. Existe cuando la del delincuente amenaza a la víctima con un mal presente, inmediato, que produce intimidación. También existe la intimidación y esto se conoce como la violencia moral. Entonces, esos dos tipos de violencia se encuentran estipulados en el delito de robo conforme al Código Penal Federal. Bueno, ¿qué casos tenemos en que no se impone sanción? Pues el artículo 375 contempla algunas excepciones. En este caso, cuando el valor sea muy mínimo, el objeto sea restituido espontáneamente, se reparen totalmente los daños, la autoridad aún no conozca del delito o no exista violencia. Esos tipos, en algunas excepciones, ya no se impone una sanción. Bueno, esto casi nunca ocurre, siempre hay una sanción. También el juez puede autorizar suspender al responsable en diversos derechos y cargos, ¿sí? Conforme a la ejecución de un delito de robo. Puede suspender la patria potestad, la tutela, la curatela, el ejercicio de la profesión, cargos de depositario síndico, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. Entonces, muy importante esto porque puede ser que el robo se haya sido entre persona que tenga una patria potestad a un hijo, por ejemplo, un padre le roba a un hijo o un hijo a un padre, pues serían ambos, pero si, por ejemplo, si es el padre, puede perder la patria potestad, o en su caso, si tiene una tutela, que es obviamente es una obligación que está estipulada por un juez hacia una persona, y que esta persona que está generando una tutela puede haber provocado un robo, pues puede perder esa tutela, esa curatela, también el ejercicio profesional, entre las cosas que ya
mencionamos. Hay unas también particulares que habla este delito, que es con respecto a los vehículos, sobre todo trailers, camiones y todo esto, ¿no? Establece una movilidad que es también agravante cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre sujeto a registro, con excepción de las motocicletas no cuentan. Pero la pena aumenta más cuando participas en un servidor público encargado de funciones de seguridad pública o procuración de justicia. Déjenme recordarles que todos los servidores públicos en materia de seguridad pública o procuración de justicia siempre van a tener esa agravante por el hecho de ser servidores públicos. Ahora, de los delitos relacionados con los vehículos, también tenemos otras conductas que señala el Código Penal Federal. Esto es, que también se va a relacionar con los delitos, por ejemplo, desmantelar los vehículos robados, comercializar sus partes, alterar documentación, trasladarlos de otra entidad o al extranjero o utilizarlos para cometer otros delitos. También estos actos que son posteriores al robo están sancionados por la ley. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también hay un supuesto también excepcional que nos habla del estado de necesidad. El artículo 379 establece un supuesto excepcional en la que no se castiga al autor cuando sin violencia ni engaño toma una sola vez objetos estrictamente indispensables para satisfacer necesidades personales o familiares inmediatas, ¿no? Por ejemplo, cuando se roban un kilo de huevo, un kilo de arroz, un kilo de frijol o algo de que sea para alimentación, ese puede existir un estado de necesidad, por lo cual no se castiga dicho tipo pena. Y también tenemos lo que es el uso temporal de una cosa ajena. En este supuesto, si el acusado demuestra que tomó la cosa únicamente para usarla temporalmente y no para apropiársela, podría aplicarse una sanción menor, ¿sí? Siempre que no se haya negado a devolverla cuando fue requerido. Entonces puede utilizarlo, pues si sabes qué, pues sí lo utilicé temporalmente, pero pues cuando me lo pediste te lo devolví. Entonces, en ese supuesto bien específico, podría haber una disminución, se podría aplicar una sanción menor. Y bueno, también hay calificativas, circunstancias calificativas del robo, que son múltiples agravantes, en las que se encuentra, por ejemplo, cuando el robo ocurrió en un lugar cerrado, por empleados contra el patrón, por huéspedes, en vehículos de transporte o por personas armadas. Estas son las más agravantes que se tienen en este delito, aparte de que si participan dos o más o pertenecen a la delincuencia organizada, es cuando más se agrava este tipo penal del robo. No es lo mismo robar en un lugar abierto que en un lugar cerrado, ¿eh? No es lo mismo robarle a alguien que no conoce cuando, por ejemplo, conocen al patrón, cuando llegan a un hotel, ¿sí? Cuando es un vehículo de transporte y sobre todo, por ejemplo, cuando las personas están armadas. Y también es lo mismo robar una tienda que un banco, robar en carreteras, sobre partes de vehículos, documentos públicos, si utiliza identificaciones falsas en vías ferroviarias. Todos estos tipos forman un agravante dentro de lo que es el robo. Esto, conforme ya lo hemos señalado, en el Código Penal Federal. También está eso ya un delito más especial que tiene que ver con el abigeato, ¿sí? Bueno, ¿qué es el abigeato? El abigeato es el que consiste en el apoderamiento de ganado sin consentimiento del propietario. Y esto comprende las especies como por ejemplo los bovinos, los equinos, los porcinos, caprinos, corneja de abejas, y bueno, todo esto que tiene que ver con el ganado, que es también que tiene una especialidad en lo que respecta al robo. Aquí tenemos una infografía de términos generales que nos habla de los fundamentos, definición y elementos esenciales de lo que es el robo. Los cinco elementos esenciales, como nos comentábamos, es el apoderamiento, que sea cosa ajena, falta de derecho, ausencia de conocimiento y que sea un bien inmueble. Esos son los cinco elementos esenciales. No lo olviden. En el robo debe existir apoderamiento, cosa ajena,
falta de derecho, ausencia de consentimiento y que sea un bien inmueble. Estos son los elementos esenciales del robo, ¿sí? Primero tenemos lo que sería la consumación, que es la acción inicial, el control efectivo del objeto. Se considera desde el que él tiene el poder del objeto la persona. Y recuerde, la pena va a estar en lo que respecta al valor económico de lo robado. Tenemos, por ejemplo, de que hasta 100 veces el salario son 2 años, de 100 a 180, 2 a 4 años, y más de 500 salarios de 4 a 10 años, ¿sí? Y muy importante, la violencia, si hay una violencia, bueno, dentro del robo puede existir una violencia física que nos puede llevar a otros delitos y la violencia moral, ¿sí? Y bueno, la agravante con respecto a materiales peligrosos, robo de vehículos, y bueno, una de las que hablamos que no se sanciona, que es el estado de necesidad, ¿no? Bueno, no se castiga si se toman objetos indispensables para la subsistencia por única vez y sin violencia. Bien, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, espero que les haya gustado la conferencia. Muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye.